Vamos a ver la herencia el día de hoy. Ay, ay, ay. Listo. Bueno, ese es el tema del día de hoy. Vamos a ver la herencia. Lo que vamos a ver el día de hoy es entonces únicamente la herencia. No vamos a entrar a ver ya leyendo las leyes de Mendel. Eso lo vemos la otra semana. Este sería nuestro aspecto introductorio. Entonces, la herencia, decimos que la herencia es la tendencia de los seres vivos a reproducir fielmente las características de sus progenitores, partiendo de la información genética contenida en los genes de los cromosomas del genoma, o sea, en su material genético, ¿verdad? Entonces también podemos decir que la herencia es el proceso por el cual las características de los progenitores se transmiten a sus descendientes. Permítame, solo voy a cambiar de lugar de micrófono. Listo, ahí creo que me escuchan mejor, ¿verdad? Ya está aquí. Entonces, la herencia es el proceso por el cual las características de los progenitores se transmiten a sus descendientes, habíamos dicho. Arias, que acaba de ingresar, por favor, cuando termine la explicación de esta clase, me recuerda que marque su asistencia, porque ya pasé asistencia. Está bien, ingeniera, disculpe, es que tenía problemas con la computadora. No tenga pena, solo me recuerda que le marque su asistencia. Bueno. Está bien, ingeniera, gracias. Entonces nos vamos con la herencia. La herencia puede ser, hay varios tipos de herencia, dependiendo, por así decirlo, su origen, de dónde se transmite ese material genético. Y entonces hay tres formas, por ejemplo, la cariótica o nuclear, que es a nivel de mitosis y meiosis. Tenemos la extracariótica o extranuclear, que es a nivel de las mitocondrias y el plásmido. Y en el caso de las bacterias, de los virus y algas verdes, estaríamos hablando de una enuclear o acariótica. Esos serían los tres tipos en donde podemos encontrar ese material genético que se transmite para decir que estamos heredando ciertas características o material genético en sí. Luego vamos a hablar de la variación. Cuando hablamos de variación, estamos diciendo que es la tendencia de los seres vivos a diferenciarse unos de otros. O sea que va a presentar características distintas, ¿verdad? Unos con otros, características que nos permiten diferenciarlos. La variación genética es producida por la interacción entre el medio ambiente y el material genético. Mientras que esto es lo que conocemos como fenotipo, mientras que el genotipo tiende a mantenerse constante y el fenotipo cambia constantemente con algunos factores intrínsecos o extrínsecos que se traducen en variación, aunque en el material genético también pueden presentarse ciertas variaciones que vamos a ver. Veamos. Allá hablamos de variaciones que pueden ser de carácter ambiental, que las vamos a ver a lo que le conocemos fenotipo, y también variaciones propias del material genético, es decir, dentro del genotipo. ¿Qué puede pasar? Veamos acá. La variación genética depende de factores propios de la especie y también de factores externos a ellas, de acuerdo con algunas características o algunos cambios o alteraciones que se puedan presentar. Hay dos tipos de variaciones, que es la variación genética y la variación ambiental. Si se dan en la variación genética desórdenes en el metabolismo, algunos cambios fisiológicos, podríamos estar hablando de aberraciones o mutaciones, que este sería uno de los ejemplos que se pueden presentar en la variación genética. Mientras que en la variación ambiental estaríamos hablando de causas por varios factores ambientales o ecológicos, como la luz solar, compuestos químicos o fitosanitarios, radiaciones, cualquier factor, temperatura también, cualquier factor que se pueda presentar para que se den cambios ambientales. En el tema de variación genética, también
podemos describir las diferencias en el ADN dentro de individuos. Por ejemplo, el ADN entre un individuo y otro puede cambiar a través, como ya habíamos mencionado, uno de esos ejemplos, a través de mutaciones o aberraciones, pero también a la hora de hacer la recombinación genética, por ejemplo, a heredar tanto del padre como de la madre, se da cierta recombinación genética que puede causar también algunas variaciones. Es posible identificar las variaciones genéticas a partir de observaciones o de variaciones en rangos cuantitativos. Pueden ser características que nosotros podamos percibir en sí o que podamos hacerlo a nivel molecular con estudios ya con equipo más específico para poder observar ciertas variantes y poder ubicar en dónde se está dando la variante. Por ejemplo, una mutación la podemos percibir a simple vista, algún cambio que se dé, y en estudios puramente moleculares para saber exactamente en qué gen se está dando o se dio esa mutación. La variación genética también se puede identificar al examinar la variación a nivel de enzimas. O sea, a nivel bioquímico podemos nosotros observar variaciones genéticas. Acá tenemos un ejemplo de las mutaciones. Como les decía, por ejemplo, se puede dar una mutación que la podamos percibir físicamente a simple vista, por ejemplo, alguna característica que se dé, qué sé yo, en alguna forma de la oreja. Y la podemos ver a nivel molecular, específicamente saber en qué región del ADN o en qué gen se dio esa mutación, como este simple ejemplo que tenemos acá. Digamos que este es el ADN normal del individuo y aquí podemos observar entonces que aquí en este sector es donde se presentó la mutación. Podemos saber en qué gen se dio esa mutación. Entonces, ya conceptos específicos tenemos a genotipo como la composición genética de un organismo. Por ejemplo, cómo están arregladas sus bases nitrogenadas, su información genética. Y la información, o sea, la información genética del individuo, eso sería el genotipo. Entonces, también podemos decir que el genotipo es el conjunto de genes heredados que posee la información para producir diversos rasgos. Entonces, cuando hablamos del material genético que posee el individuo, ese es su genotipo, su material genético, que no podemos percibir, por así decirlo. Este es un ejemplo del genotipo, porque nosotros no vemos esto, ¿verdad? El material genético nosotros no lo podemos percibir a simple vista, pero el individuo contiene su material genético. Entonces, ese es el genotipo. Esto nosotros no lo vemos a simple vista, que es su material genético, pero es propio de cada individuo y ese sería entonces su genotipo, su material genético. Mientras que entonces el fenotipo son las características físicas de un organismo, por ejemplo, alto, gordo, pelón o con pelo, colocho, pelo liso, qué sé yo, esas características físicas de un organismo es el fenotipo. Y el fenotipo lo describimos entonces que es la expresión en forma física de las características de un individuo de cualquier especie. Entonces decimos que fenotipo es aquello que se aparece sensorialmente, que se aprecia, sensorialmente de un individuo. El genotipo entonces se ve influenciado por el medio ambiente, porque el genotipo tiene ciertas características. Por ejemplo, esta persona es delgada, pero por algunas condiciones del ambiente, algunas condiciones externas, puede ser que nosotros percibamos algo distinto. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el fenotipo decimos que es un material genético más factores externos que le llamamos ambiente, entonces vamos a obtener el fenotipo, la expresión de las características de este individuo o algunos cambios que se presentan. Este es uno de los ejemplos que a mí me gustan mucho, muy, muy claro en cuanto a fenotipo y genotipo. Estos son gemelos idénticos. Entonces, son gemelos que tienen el mismo genotipo, pero su fenotipo ya se vio
afectado por factores externos. Ya no es exactamente igual, y no es exactamente igual porque se ve afectado por factores externos. Por ejemplo, puede ser que ellos ambos son delgados, pero él logró tener una apariencia un poquito más esbelta porque es un deportista, digamos que perfeccionó su característica de delgado, y él la descuidó por completo, su característica de delgado, que ya se ve gordito porque a él, en lugar de hacer deporte, le gusta la comida. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del fenotipo. Y si vemos un fenotipo en las plantas, tenemos unas plantas que heredaron 100% las características, ambos grupos. En cuanto a iluminación, tienen las mismas características de iluminación, pero en cuanto a la nutrición, hay diferencias en su nutrición. Entonces nosotros podemos observar diferencias en cuanto a su fenotipo por factores externos, que en este caso fue su nutrición. Entonces, a pesar de que esta planta tiene la capacidad de llegar a medir X cantidad en altura, no lo alcanzó porque hay alguna deficiencia en algo, o hubo un factor externo que no permitió expresar la capacidad que él tiene de crecer, o esta planta. Entonces su fenotipo es distinto. Ahora vamos a ver un video que nos va a hablar un poquito de fenotipo y genotipo, y algunos factores o genes, características genéticas que se heredan. Ahorita me permiten un momentito. Listo. Este episodio se hizo gracias al patrocinio de Daniel Guerrero, Francisco Tejeda, Eberto Taracena, Marco Ricardo Zunzunegui, Paulo Reinaldo Calvo, Roberto Brúger y todas las mentes curiosas que nos apoyan en Patreon. ¿Ves si tu nombre aparece al final? ¡Ay, qué niña más linda! Tiene toda la nariz de su padre, pero con esos ojos se parece más a su madre. Nada que ver. Está idéntica a su abuela cuando tenía la misma edad. Ay, pues yo estoy segura que de grande se parecerá a su tía Eduviges. Seguro que en algún momento habrás escuchado este tipo de comentarios y no podemos negar el hecho de que nos parecemos a nuestros familiares. Parece algo lógico, pero en realidad, ¿por qué nos parecemos a nuestros papás? Durante muchas generaciones, la humanidad ha notado que los rasgos tanto de plantas, humanos y otros animales se pasan de una generación a otra, o sea que se heredan. Muchos de estos rasgos se pueden identificar directamente de los padres, pero había otros que parecían saltarse una generación o estar presentes en algún tío. ¿Cómo es posible? Además, si todos los hermanos de una familia provienen de los mismos papás, ¿por qué no son todos iguales? Aun cuando los humanos habíamos podido intuir lo suficiente los mecanismos de la herencia como para usarlos para la agricultura y la ganadería, durante mucho tiempo realmente no se comprendía claramente cómo funcionaban. Fue hasta el año 1865 cuando el cura austriaco Johann Gregor Mendel, con su riguroso estudio en cruzas de chícharos, se decidió a descubrir estos misterios. Comprendió que los caracteres se heredaban a través de unidades discretas de herencia, que ahora conocemos como genes, y que después supimos que se codifican en nuestro ADN. Estos genes suelen venir con sus variantes o alelos. En sus experimentos trabajó con 7 genes distintos, y cada uno tenía 2 alelos. Por ejemplo, el gen del color de la flor tiene el alelo morado y el blanco, tanto en los chícharos como en nosotros.
nosotros, cada gen se hereda por pares, ya que recibimos una copia de cada uno de nuestros padres. A la combinación total de alelos específicos se le llama genotipo. El genotipo interactúa con el ambiente y se expresa en una serie de características concretas. El fenotipo. Mendel comprendió que a la hora de conformarse los genotipos había ciertos alelos que parecían ser más tímidos. Preferían ocultarse ante la presencia de otros que sí se expresaban. A estos últimos se les conoce como alelos dominantes y a los tímidos como alelos recesivos. Nuestro amigo lo descubrió al reproducir unos chícharos de flor morada con otros de flor blanca. Vio que todos los hijos tenían la flor morada, pero que al reproducir a la descendencia, volvía a aparecer la flor blanca en uno de cada 4 nietos. En este caso, el fenotipo dominante era el de la flor morada. Todos los individuos de la primera descendencia tenían una copia del alelo dominante y otra del recesivo, aunque la flor blanca quedaba escondida en el genotipo. Al volver a reproducirlas, la segunda generación tenía todos los genotipos posibles. Pero, ¿qué tiene que ver esto con parecernos a nuestros padres? Elemental, mi querido Watson. Genéticamente somos igual de parecidos a nuestros 2 padres, pues heredamos la misma cantidad de ADN de cada uno de ellos, pero hay ciertos rasgos que dominan sobre otros, y es más probable que se muestren en tus hijos o en tus nietos. Las leyes de Mendel nos explican por qué hay características que parecen saltarse una generación, como cuando te dicen que te pareces a tu abuelo o a tu tía Eduviges. Esto ocurre cuando ambos padres tienen al menos una copia del gen recesivo, pudiendo estar oculto o no. Por ejemplo, puede ser que tus 2 padres tengan el pelo negro, pero tú haber nacido rubio o rubia como algún abuelo o algún tío. Es porque ambos heredaron un alelo del pelo rubio, pero como es recesivo, quedó oculto en su genotipo, pues también heredaron del pelo negro, dominante del otro abuelo. Esto ocurre en muchas enfermedades genéticas, como el daltonismo. A pesar de que no son muy comunes, los alelos logran persistir ocultándose hasta por varias generaciones y solo se descubren cuando coinciden los genes recesivos de los 2 padres. Y las cosas se pueden complicar aún más. El color de los ojos es un rasgo definido por 2 genes distintos. Llamémosle a uno marronicidad y al otro verdosidad. El primero con los alelos marrón sí, dominante, y marrón no, recesivo. Igual pasa con el de verdosidad. Pero también ocurre que el marrón es dominante sobre el verde, así que para que se exprese el fenotipo de ojos verdes, el gen de ojos marrones debe tener 2 recesivos. Y la única manera de que aparezca el color de ojos claros es que coincida con los 2 alelos recesivos de marronicidad y verdosidad. Y así sucede con muchos otros rasgos que dependen de uno o la combinación de los alelos de varios genes. El color de tu piel, la forma de tu nariz, la forma de tus ojos, la longitud de tus pestañas, las pecas, la forma de las orejas, si eres diestro o zurdo, la predisposición a algunas enfermedades y hasta la sensibilidad a ciertos sabores. La cantidad de posibles combinaciones es astronómica. Por eso, todos somos diferentes. Por cierto, ¿tienes la duda de si te vas a quedar calvo? Puedes averiguar la respuesta fijándote en tu abuelo materno. Así es, en él mismo. Si él ya tiene calvicie, es muy probable que tú la heredes. Ay, gracias, abuelito. Resulta que el gen que provoca la pérdida de pelo se encuentra en tu cromosoma X y los hombres XY lo heredan forzosamente de la madre. El padre puso su cromosoma Y. Si a tu mamá no se le nota la calvicie, aunque su papá esté pelón, es porque ella tiene otro juego de cromosoma X. Tiene un respaldo. Para que una mujer desarrolle calvicie temprana, debe heredar el gen por ambos lados. También puede ocurrir que ese cromosoma X lo heredes de tu abuela, pero por la misma razón es más complicado de averiguar. Curiosamente, agradecemos a Daniel Guerrero, Francisco Tejeda,
Muy bien, no sé, antes de salirme del video, no sé si alguien tiene alguna duda o quiere ver alguna parte en particular. ¿Estamos todos claros con esto? Está bien claro. Muy bien, permítanme un momentito. Ingeniera, Sí, dígame. disculpe, no sé si podía regresar a la parte donde hablaba de los ojos, de cómo... Ahorita lo voy a volver a poner. Gracias, ingeniera. Vamos a ver, creo que es por acá. Pelo. Acá. Complicar aún más. El color de los ojos es un rasgo definido por dos genes distintos. Llamémosle a uno marronicidad y al otro verdosidad. El primero con los alelos marrón sí, dominante, y marrón no, recesivo. Igual pasa con el de verdosidad. Pero también ocurre que el marrón es dominante sobre el verde, así que para que se exprese el fenotipo de ojos verdes, el gen de ojos marrones debe tener dos recesivos. Y la única manera de que aparezca el color de ojos claros es que coincida con los dos alelos recesivos de marronicidad y verdosidad. Y así sucede con muchos otros rasgos que dependen de uno o la combinación de los alelos de varios genes. El color de tu piel, la forma de tu nariz, la forma de tus ojos, la longitud de tus pestañas, las pecas, la forma de las orejas, si eres diestro o zurdo, la predisposición a algunas enfermedades y hasta la sensibilidad a ciertos sabores. La cantidad de posibles combinaciones es astronómica. Por eso, todos somos diferentes. Por cierto, ¿tienes la duda de si te vas a quedar calvo? Puedes averiguar la respuesta fijándote en tu abuelo materno. Así es, en él mismo. Si él ya tiene calvicie, es muy probable que tú la heredes. Ay, gracias, abuelito. Resulta que el gen que provoca la pérdida de pelo se encuentra en tu cromosoma X y los hombres XY lo heredan forzosamente de la madre. El padre puso su cromosoma Y. Si a tu mamá no se le nota la calvicie, aunque su papá esté pelón, es porque ella tiene otro juego de cromosoma X. Tiene un respaldo. Para que una mujer desarrolle calvicie temprana, debe heredar el gen por ambos lados. También puede ocurrir que ese cromosoma X lo heredes de tu abuela, pero por la misma razón es más complicado de averiguar. Curiosamente, agradecemos a Daniel Guerrero, Francisco Tejeda, Eberto Taracena, Marco Ricardo Zunzunegui, Paulo Reinaldo Calvo, Roberto Brúger, Juan Carlos Estrada y todas las mentes curiosas que nos apoyan a través de Patreon. Un video cada mes es elegido por ellos. Si tú también quieres apoyar a Curiosamente, proponer temas y ver tu nombre en un video, puedes hacer una donación mensual desde $1. Entra a patreon.com/curiosamente. Muy bien. No sé si estamos todos claros con el video o alguien quiere ver algo más. Ahorita voy a ver el chat. Sí, dígame, Jonathan. Ingeniera, disculpe, no sé si usted me puede explicar más detalladamente sobre cuando el video explicaron sobre la mujer que pierde la calvicie, ¿a qué se relaciona cuando tiene mismos genes o algo así? Escuché que mencionó. Vaya, ahorita voy. Ahorita lo voy a explicar. Solo alguien escribió en el chat algo de los dos ojos diferentes. Esa es una condición especial que se manifiesta. Heterocromía se llama. Esa es una condición especial. Ahora vamos a ver acá. Con la calvicie, lo que está explicando es que el gen materno lo tiene. Es la condición de la calvicie la va a tener solo la madre, el gen. El padre no lo va a aportar. O sea que si hay un hombre calvo, él es calvo porque la mamá le heredó el gen, no el papá. Eso es lo que se refiere. Lo voy a poner acá.
cromosoma X y los hombres XY lo heredan forzosamente de la madre. En el mismo eso, todos somos diferentes. Por cierto, ¿tienes la duda de si te vas a quedar calvo? Puedes averiguar la respuesta fijándote en tu abuelo materno. Así es, en él mismo. Si él ya tiene calvicie, es muy probable que tú la heredes. Entonces, se dice, quiero ver, tengo el micrófono abierto, sí. Se dice que del abuelo materno se debe de fijar porque el gen se lo va a heredar la mamá, no el papá. Entonces, yo tengo que fijarme en la familia de mi mamá. Si alguien de esa familia ya tiene calvicie, entonces ella me pudiera heredar el gen de la calvicie. Ay, gracias, abuelito. Resulta que el gen que provoca la pérdida de pelo se encuentra en tu cromosoma X y los hombres XY lo heredan forzosamente de la madre. Entonces, el gen se encuentra únicamente en el cromosoma X, que es de la mamá. Recuérdense que siempre vamos a heredar 50% padre, 50% madre. Y la calvicie se encuentra en el cromosoma X, que ese cromosoma solo lo puede aportar la mamá. Y el cromosoma Y solo lo va a aportar el papá para todos los individuos. Padre puso su cromosoma Y. Si a tu mamá no se le nota la calvicie, aunque su papá esté pelón, es porque ella tiene otro juego de cromosoma X. Tiene un respaldo. Para que una mujer desarrolle calvicie temprana, debe heredar el gen por ambos lados. También puede ocurrir que ese cromosoma X lo heredes de tu abuela, pero por la misma razón, es más complicado de averiguar. Curiosamente. No sé si quedó claro ahí el tema de la calvicie. Sobre el otro, sobre la mujer también. Porque lo que pasa es de que para que se exprese la calvicie en la mujer, no va a estar solo en un cromosoma, sino que tiene que estar en su par de cromosomas. Entonces tiene que heredar otro cromosoma X que presente la calvicie para que se pueda expresar. Si no, ella va a tener un gen de calvicie, pero recesivo, no se va a expresar, a eso se refiere. En realidad nosotros todavía no hemos visto la dinámica del gen dominante y gen recesivo, pero me voy a adelantar un poquito. Para que un gen recesivo se exprese, es decir, que lo podamos nosotros ver, tienen que unirse dos genes recesivos. Entonces ahí es cuando esa característica que da el gen recesivo se pueda observar, lo podamos ver. El gen recesivo nos puede estar en nuestro material genético, pero si no van a estar unidos con otro recesivo, va a estar unido con un dominante, entonces lo que se va a expresar es el gen dominante, la característica del gen dominante. Ahí me adelanté un poquito también a la clase de la otra semana, pero así es como se expresa el dominante y el recesivo. No sé si ahí quedó claro. Sí, gracias, ingeniero. Sí, de todos modos, el lunes vamos a repasar esto y lo vamos a ver más a detalle cómo es que se va a expresar. Ahorita me quedan 2 minutos para que se corte, igual ya saben que nos vamos a volver a conectar. Voy a salir de acá, del video. No sé si alguien más quiere comentar algo del video, ¿me salgo ya? Bueno, igual podemos regresar si alguien quiere que regresemos. Entonces, regreso a la presentación. Muy bien. Entonces, la actividad del día de hoy, que hoy dijimos que era un día más práctico, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, esta actividad, recuérdense que tenemos 30 puntos de actividades, entonces esta ya va a entrar dentro de las actividades. Ustedes tienen que identificarla como actividad número 1 y todavía no hay link. Luego de aproximadamente 3 actividades, yo les voy a poner el link para que lo suban todos en un solo documento de PDF, no 3 documentos, en un solo documento de PDF las 3 actividades. Así que si ustedes desean, tal vez para que sea más fácil, esta actividad ya la pueden empezar a hacer en la computadora. La actividad consiste en lo siguiente. Van a traer a su mente o bien entrevistar a sus familiares de toda la línea materna y toda la línea paterna. De todos los maternos, bisabuelos.
Como los bisabuelos, ustedes seguramente no lo conocieron, entonces lo que van a hacer es preguntarle a sus papás algunas características que recuerden de sus bisabuelos. Estas son las características. Si sus papás no recuerdan todas las características de los bisabuelos, pues entonces no se ponen. Adelantándonos un poco a que en algunos casos el tema del bisabuelo sea un recuerdo, o algunos puede ser que sí tengan vivos a sus bisabuelos todavía. Entonces, vamos a ver características de bisabuelos, de abuelos, de tíos, pero tíos